la permeabilidad vascular incrementada que permite el rodamiento con la salida de los polimorfos nucleares a través de las células endoteliales. Esto lo recuerdas también, ¿qué más? Eso me parece importante. Esos son pasos que dan los cambios vasculares en la inflamación aguda. Y tú decías bien que en la aguda vamos a tener principalmente a los polimorfos nucleares, los fagocitos. Y para esto también tenemos la participación de las citoquinas son diferentes. Podríamos preguntar a Omar Kalev, ¿qué te parece, Omar Kalev? ¿Podrías recordar qué citoquinas participan en la inflamación aguda a diferencia de la crónica? La interleucinas 5 y 6. Principalmente las interleucinas 2, la 6, perdón, la 1 es, la 1, la 6, la 17 también, y la aguda. Y para la crónica es la 2, la 17, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral principalmente en la aguda. Para no olvidar, jóvenes, no olviden para el día del examen, no solo para el examen, es conveniente siempre tener presente esto, conocer cuáles son las interleucinas que participan en una y en otra fase de la inflamación. Vamos a preguntar a Dalit. Dalit Chambi, ¿estás? A Dalitcita. Doctora, sí estoy. Muy bien. Entonces, después de haber visto cómo es que los polimorfos se reclutan, se vasodilata, luego hay una adhesión de los leucocitos al endotelio, luego viene el rodamiento y migran. Migran, salen del lecho vascular, salen afuera. Luego aparecen en los fagocitos. Propiamente, para que tengamos la presencia de los fagocitos, tenemos que tener receptores, el atrapamiento de ellos. Entonces, estamos ya caminando hacia la activación de los leucocitos, con la eliminación de los agentes, con la eliminación de los agentes agresores. Podríamos hablar de algunos mediadores de la inflamación. ¿Cuáles te parecen que podríamos mencionar? Los mediadores de la inflamación, los más importantes en el caso de la aguda, creo que son los lipídicos, la prostaglandina, los leucotrienos, las citocinas y incluidas también las quimiosinas. Muy bien, la histamina también, fíjate, ¿ah? Sí, es el doctor. que provoca la vasodilatación, ¿no es cierto? Sí. Y quimiosinas que salen de los macrófagos, ¿cómo estarían actuando? ¿Las quimiosinas? Sí. Dice que activan al endotelio. ¿Y qué le permiten hacer al endotelio? Dice que se adhieren los leucocitos al endotelio. Ahí participan las quimiosinas. Estamos hablando de las interleucinas. Muy bien. Factores como el complemento también podemos mencionar dentro de los mediadores. Entonces, vamos a seguir preguntando. Anel Saraí. Sí, doctora. Sí. ¿Tú recuerdas cuáles son los patrones de la inflamación aguda?
¿Patrones? Sí, los patrones morfológicos de la inflamación aguda. ¿Cómo así, doctora? O sea, Existen varias formas de cómo ver cómo este órgano, este tejido se ha inflamado en forma aguda. Son los más conocidos. o sea, por el calor, ¿cómo se manifiesta esta inflamación? No, los patrones, diríamos, morfológicos, ¿cómo los vamos a ver en la macroscopía o en la microscopía? Podría ser porque hay un aumento del líquido intersticial. Muy bien, ya ese tipo de salida de líquido del intracelular al extracelular, podrías llamarlo como una inflamación serosa. ¿Y qué ejemplos podrías tener de inflamación serosa? Por ejemplo, en una quemadura, en una ampollita. Una ampollita, muy bien. Vamos a preguntarle a Jennifer. Jennifer, aparte de la inflamación serosa que ha mencionado tu compañera, donde hay una salida, una extravasación de líquido rico en proteínas, pero sin gran componente celular que no tiene mucho polimorfo nuclear, tenemos otros patrones. ¿Podrás mencionarnos alguno más? Sí, doctora, puede ser el eritema. No, son tres en realidad, mira, seroso, fibrinoso y purulento. Doctor, pensé que me estaba preguntando de las manifestaciones. Sí, hay el seroso, fibrinoso, supurativo y también puede ser úlcera. Bueno, la úlcera, más que un tipo de inflamación, es otra cosa. Bueno, también una úlcera aguda, ¿no? Por el tejido necrótico. Podría ser. Pero más, recordemos bien, inflamación serosa, fibrinosa, purulenta. Son tres. Y pueden haber úlceras agudas y úlceras crónicas. Lo que caracteriza a la inflamación serosa, ya lo ha dicho tu compañera. ¿Tú recuerdas lo que caracteriza la inflamación fibrinosa? ¿Por qué le llamamos fibrinosa? De algo viene ese nombre, ¿no? Fibrina. Porque, o sea, se va a caracterizar por ser media blanquecina y presenta fibrina, ¿no? O sea, gran cantidad de proteínas. Tiene gran cantidad de proteínas. ¿Y cómo están las células? ¿Hay muchas células, pocas células? Pueden ser pocas células, doctora. Mira, sí, no hay muy pocas células, no hay mucha necrosis, pero sí tiene polimorfonucleares. Sin embargo, el nombre fibrinoso está en relación sobre todo a la presencia de la fibrina, porque hay un estímulo procoagulante para que se desarrolle este tipo de inflamación que se denomina exudado fibrinoso también. Y esto sobre todo se ve en las superficies de las cavidades corporales, como las meninges, el pericardio, la pleura. ¿Ya? Entonces, este tipo de inflamación en forma macroscópica se va a ver como un coágulo por la fibrina que tiene. Eso lo han escuchado en su clase teórica, probablemente. Y la tercera forma de inflamación, vamos a pedirle a Jennifer, Janina. ¿Está? Sí, doctora, acabo de hablar, sí. Acabas de hablar, perdona, Madonna, nos toca con Madonna Fonseca. Hola, Madonna. Hola, doctora. ¿Qué me dices? Nos queda la inflamación purulenta, ¿por qué le llamamos así? ¿Qué es lo que tiene en su composición? A diferencia de la serosa, de la fibrinosa.
Se da una pus, o sea, neutrófilos muertos que se acumulan y también puede ser edema. Ya, siempre el edema acompañándolas. Bueno, principalmente, como dices tú, polimorfonucleares muertos, células muertas y edema, o sea, forman el pus. Esa es la necrosis licuefactiva, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces justamente estábamos llegando a ver ese asunto para mirar nuestra, voy a cerrar acá, para mirar nuestra lámina, porque vamos a hablar de la apendicitis aguda supurada, y es el caso de el apéndice, un órgano, ustedes ya saben, localizado en la fosa ilíaca derecha, y el paciente viene con un dolor y con fiebre. Le hacen un hemograma y hay leucocitosis, o sea, hay aumento de los leucocitos, los polimorfonucleares en la sangre. Y luego le hacen una maniobra de Masborne y está con dolor en esa fosa ilíaca. Lo entran a sala de operaciones y al patólogo le llega un órgano que es el apéndice, que está todo cambiado de color. La superficie está como con una sustancia de color verde, amarilla verde. Lo corta el apéndice y encuentra polimorfonucleares desde la mucosa hasta la capa muscular. Lo vemos a mayor aumento, igual, mucho polimorfonuclear, y por supuesto vamos a encontrar detritos celulares, es decir, necrosis, células muertas, y como se ven acá, mucho polimorfo, en algunos bastones, detrito, células muertas. Ok, entonces con esto nosotros estamos diagnosticando una apendicitis aguda supurada. Esta no es la fibrinosa, no es la inflamación serosa. Ya hemos dicho, la serosa, salida de líquido con mucha proteína, poca celularidad, forma el líquido fuera del intracelular, como se ve en una ampolla por quemadura. La inflamación fibrinosa, que se caracteriza porque tiene fibrina, ¿no? Fibrina, que es un material amorfo que lo forma el mismo polimorfo o el fibroblasto. Y es procoagulante este tipo de inflamación. Se da por un estímulo procoagulante. Entonces, se encuentra esta secreción fibrinosa que está en la superficie del apéndice, en la superficie de las serosas, porque al apéndice también pudo haber comenzado por una inflamación fibrinosa y continuarse a la tercer tipo de inflamación, que sería la purulenta. Entonces, vamos a encontrar también en el apéndice fibrina. Entonces tenemos el tercer tipo de inflamación, que es la purulenta y que está representada por esta apendicitis aguda supurada. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Por favor, ¿alguna intervención? Y si no, seguimos con la lista. Y podríamos preguntar, por ejemplo, a Diego. Diego Armando, ¿qué nos dices hasta acá? ¿Todo está claro o quieres añadirle algo, preguntar alguna cosa? Sí, doctora, si bien acerca de la inflamación purulenta, pues habitualmente, ¿no? Puede observar una zona de neutrófilos preservados, ¿no? Alrededor de este foco necrótico, ¿no? Y por fuera del mismo existe una región con dilatación vascular, así como una proliferación fibroblástica y parenquimatosa. Muy bien. Excelente. ¿Algo más que quisiéramos añadir? A ver, por favor, ¿nos puedes hablar de Erly? De Erly Eduardo.
Derly no vino hoy día. Entonces vamos a pasar al siguiente. Estaríamos con Luis Fernando. Luis Fernando. Tampoco está Luis Fernando. Sí, doctora, sí Ahí estoy. está. Luis Fernando, ¿quisieras añadir algo? ¿Quisieras preguntar, comentar? Sí, doctora, quisiera decirle también que en cuanto a lo que vendría a ser lo de la inflamación supurativa, ¿no? Que también va a ser la purulenta, generalmente va a ser dada, ¿no? por bacterias, las cuales van a producir una necrosis y así será una necrosis de tipo de licuefacción en el tejido. Excelente, muy bien, así es. Eso es lo que estamos viendo en ese apéndice. Eso es lo que estamos mirando en el apéndice. No vemos un foco de absceso que podría ser una colección. O sea, todo es un poco de material licuado que trae polimorfos necróticos, células epiteliales o mesenquimales muertas. Eso es el pus. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Y como decía Diego, esta fase, la fase de la dilatación, que es la primera fase de la inflamación aguda, se da en cualquier órgano que se está inflamando. Entonces, la primera congestión vascular sin el exudado neutrofílico. Y acá estamos viendo un apéndice que está recientemente inflamado. ¿Qué ha pasado acá? Que los vasos se están dilatando, que se está dando toda esa serie, esa cascada que se caracteriza por una plétora sanguínea, por aumento de la permeabilidad del endotelio, por el rodamiento, por la salida de los leucocitos. En este caso todavía no hay salida de leucocitos, pero se está preparando para esa fase ya. Entonces, si nosotros encontramos este apéndice sin polimorfonucleares, solamente con congestión, vamos a decir apéndice secal congestiva, y que por esa razón el cirujano debió haberse limitado para operar, no de ninguna manera. Ya esta es la primera fase de la inflamación aguda. Esto evoluciona. Ya les digo, esta es la primera fase con todos sus eventos vasculares para dar lugar luego a la salida de los polimorfonucleares, la necrosis por fenómeno autolítico de las enzimas de los polimorfonucleares, que va a dar lugar a la necrosis licuefactiva y finalmente va a perforar el apéndice. Entonces teníamos acá la primera fase de la inflamación aguda. También tenemos una lámina en la que nos están mostrando el lumen del apéndice, acá la mucosa y un poco de la pared podría ser, pero nos dice que en el lumen apendicular no hay inflamación y lo que sí encontramos son estos parásitos. Es un corte transversal de un Enterobio vermicularis. El Enterobio vermicularis es un parásito nematódo que ingresa por la boca, haciendo el ciclo de luz, ano-mano-boca. Entonces, existen diferencias entre el macho y la hembra, pero acá no interesa. Lo han cortado en forma transversal al parásito y vemos todo su tubo digestivo acá en el centro y qué sé yo, por acá alguna otra parte del tubo digestivo también, pero lo importante es que lo reconocemos porque tiene este capuchoncito que lo hace muy característico y se encuentra acá en el lumen. Perdón. Disculpen. Y sin embargo, este apéndice no ha hecho una inflamación aguda. ¿Y qué nos está mostrando esto? Por lo tanto, que para que se dé la inflamación aguda, tiene que haber un cierto tipo de bacteria, un cierto tipo de virus. En este caso, este parásito probablemente
de un cuadro de inflamación crónica más no aguda. Entonces, estamos viendo que la inflamación crónica también es secundaria a determinados gérmenes, que pueden ser bacterias, que pueden ser parásitos, que pueden ser hongos. Entonces, vamos a ver acá en la siguiente lámina un cuadro de inflamación crónica. Vamos a ver una vesícula biliar con un cuadro de inflamación aguda, crónica. Entonces, no nos olvidemos que en la inflamación aguda, para terminar, vamos a decir que se dan cambios vasculares, que hay reclutamiento de los neutrófilos y que vamos a tener presente la presencia de los mediadores. Y que esta inflamación aguda puede progresar a una resolución mediante una regeneración o a formar parte de las inflamaciones crónicas, ¿no? En las que vamos a ver un paso angiogénico, la infiltración de las células ya no polimorfonucleares, sino mononucleados, y que posteriormente esto podría terminar en fibrosis, en cicatrización. Muy bien. Entonces, en este caso, esta vesícula biliar la sacan porque daba dolores esporádicos de vez en cuando, y luego también le encuentran cálculos cuando estudian o le hacen una placa radiográfica o le hacen una resonancia, y entonces ahí encuentran cálculos. Y vamos a ver ahora su microscopía. Entonces, esta vesícula tiene las paredes ligeramente más gruesas que lo normal. Por un lado, un poco de distorsión de las glándulas de la mucosa, y el componente más importante que tiene la inflamación crónica, los mononucleares. ¿Qué son los mononucleares? Son 2 células o 3. Son los linfocitos. Bueno, acá también hay un poco de... Bueno, acá. Linfocitos, células plasmáticas, que las vamos a ver con más detenimiento, y macrófagos, o sea, los histocitos. Acá nos está diciendo que además de la inflamación crónica, esta vesícula tiene un tejido de granulación reparativo. Probablemente se erosionó por causa de los cálculos y están neoproliferando vasos y están intentando cerrar esta brecha, esta herida, esta erosión. Ese es el tejido de granulación. Bueno, pero acá habíamos dicho que esta vesícula tenía cálculos. Estos cálculos un poco se han, o es bilis también que se ha extravasado y que ha dado lugar a una reacción a cuerpo extraño, proliferación de histocitos, haciendo una forma ovalada, ¿no? Un nódulo ovaladito y alrededor de este material extraño. Y esto está formado por histocitos espumosos, así le llaman, histocitos grandes que se han fagocitado ese cuerpo extraño, que no lo pueden deglutir, y algunos se suman entre sí y hacen las células gigantes de Touton. Muy bien, acá estamos viendo este santo granuloma, que es todo esta formación ovalada con histocitos y con este material extraño que puede ser bilis, que puede ser cálculo. Entonces, vamos a continuar repasando nuestro tema porque estas láminas nos permiten recordar, vamos a cerrar esto un ratito, nos permiten recordar lo más importante que nos toca hoy día, que es repasar las inflamaciones aguda y crónica. Y entonces vamos a preguntarle a Diego, no, ya hemos hablado, con Luis Fernando. Camila Fresia, ¿estás? Camilita. Sí, doctora. Muy bien, Camilita. Vamos a recordar contigo cuáles son las características morfológicas de la inflamación
crónica. Ya habíamos hablado de las células mononucleadas. ¿Quisieras repetirnos cuáles son esas células mononucleadas que participan ahí? Y además, algunas otras características morfológicas de la inflamación crónica. Las células que participaban, las que nos mencionó, eran los linfocitos y los macrófagos. Y las células plasmáticas Y también. las células plasmáticas, sí. Muy bien. La célula plasmática es un linfocito B madurado, que ya perdió las características del linfo B, pero ya como célula plasmática fabrica inmunoglobulinas. Esa es su función. Entonces vamos a tener mucha célula plasmática. Y la otra característica morfológica de la inflamación crónica, aparte de tener estas células mononucleadas, es que empieza a destruir tejidos, dependiendo del agente que lo está provocando, que está provocando esta inflamación. Por ejemplo, es en el caso de la necrosis gaseosa o las... Disculpen un segundo nada más. ¿Alguien ahí? Ya. Marianita, ¿me llamaste? No. Oh, No. perdón. Ya, gracias, Marianita. Entonces, perdón, nos estábamos hablando acá con Camilita y estábamos viendo que hay destrucción del tejido, como en el caso, o necrosis, ¿no? Como en el caso de la tuberculosis que presenta la necrosis gaseosa. Y también hay intento de curación mediante la fibrosis o mediante la regeneración. Generalmente cicatrización, generalmente a partir de la crónica. Muy bien. Entonces, esto no lo vamos a olvidar. Son las características morfológicas de la inflamación crónica. Para esto, los macrófagos tienen que ser activados. Existen varios mecanismos de activación de los macrófagos. ¿Qué hacen los linfocitos T y qué hacen los B? ¿No? Los T, por ejemplo, dejan salir sus interleucinas. Los B fabrican inmunoglobulinas. Y entonces hay un tipo de inflamación crónica que se denomina la granulomatosa. Y justamente esta lámina nos está mostrando la inflamación granulomatosa. Es un tipo de inflamación crónica que se caracteriza por este granuloma con histocitos y con células gigantes que no las veo en este momento, pero que normalmente las hay. No siempre las inflamaciones crónicas van a ser granulomatosas. Por ejemplo, esta no es granulomatosa. Es simplemente una inflamación crónica en la que hay los linfocitos, las células plasmáticas, principalmente menos histocitos, como en el caso de la granulomatosa, ¿no? Veo un estómago que también tiene este tipo de inflamación. Linfocitos y monocitos en todo el espesor de la mucosa. Y ahí están los linfocitos y los monocitos y las células plasmáticas también. Acá, por ejemplo, nos va a mostrar una colitis, es decir, una inflamación crónica del colon, en el que además de los linfocitos y de las células plasmáticas, vamos a tener polimorfonucleares. Y en ese caso, ¿cómo le vamos a llamar? Crónica activa o crónica reagudizada. Cuando el patólogo encuentra los dos componentes celulares de la aguda y de la crónica, le puede llamar crónica reagudizada. O puede pensar que es una aguda que ya está llegando a la cronicidad, dependiendo. Entonces, en el caso por ejemplo, esta inflamación crónica ha estado de tanto tiempo que empieza a achicarse, a cortarse estas criptas, este epitelio, y ya está entrando en una atrofia por causa de este fenómeno inflamatorio de largo tiempo, ¿no? Y acá vemos las criptas, estas glandulitas espaciaditas entre sí, y vemos mucho componente inflamatorio. Esto hace ver que esto ha sido crónico por un gran tiempo.
por mucho tiempo. Vamos. Ya. También acá estoy viendo polimorfonucleares y esto me hace diagnosticar que además de ser una colitis crónica trófica, también tengo agudización y puedo decir foco de microabscesos. Y eso, por ejemplo, se da en un tipo de colitis que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que tiene dos nombres, digamos que la enfermedad inflamatoria es un tipo de enfermedad, pero que tiene dos cuadros clínicos, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. En estas dos, aparte de esa inflamación de mucho tiempo, de largo tiempo, crónica, hay exacerbaciones que se caracterizan por abscesos como necrosis, o sea que además se añaden polimorfonucleares cada cierto tiempo, se activa esta enfermedad. Bueno, y en este caso, esta es una colitis crónica microscópica de tipo linfocítico. Este es un tipo de enfermedad especial, es autoinmune y se caracteriza por solo presentar linfocitos. Acá no vamos a encontrar muchas células plasmáticas ni histocitos, sino solo linfocitos. Y son linfocitos T exclusivamente. Y este paciente, aparentemente, cuando le hacen la colonoscopia, no tiene manifestación alguna, no está rojo, no está ulcerado, no está edematoso, sino está normal, aparentemente. Cuando le hacemos la microscopia, vamos a encontrar estos linfocitos que están destruyendo el epitelio. Están metiéndose por acá y están destruyéndolo. Eso se denomina colitis linfocítica microscópica, porque solo en la microscopía se puede ver, pero clínicamente el paciente va a acusar diarrea. Este es el mismo tipo de linfocitis. Colitis linfocítica microscópica. Muy bien, hasta acá. Vamos a ver. Preguntar. Vamos a preguntar a Camila, ya hemos hablado con Camila Fresia, ahora Mariana Mendoza. Marianita. Sí, doctora. Vamos a recordar contigo la diferencia de un granuloma cuerpo extraño versus un granuloma inmunitario. Ya. Cuando hay un granuloma a cuerpo extraño, significa que pueden ser consecuencia de un mal procedimiento, por ejemplo. Más que mal procedimiento, digamos que entra el cirujano y deja talco, no es un mal procedimiento. Entra el cirujano y te deja, al haberte operado el apéndice, deja catgut o algún otro tipo de material que no lo absorbe el cuerpo, que no lo destruye. No es mal procedimiento, es simplemente un cuerpo extraño. ¿Ya? Ese cuerpo extraño va a condicionar una respuesta inflamatoria y esta va a ser crónica y esta va a ser de tipo granulomatoso. Entonces, ¿cómo podríamos decir? Sí. Sí, no, lo que pasa es que en la clase teórica nos dieron el ejemplo de, por ejemplo, un mal procedimiento de un inyectable que puede por ahí entrar algún cuerpo extraño que pueda producir ese granuloma. Ya, pero te estás dando cuenta ahora que te estoy ampliando un poco más esto, que no siempre es mal procedimiento, ¿no es cierto? El cuerpo extraño es, por ejemplo, la presencia del carbón dentro de nuestro pulmón. Y ese no fue por mal procedimiento, fue porque nosotros aspiramos en forma de monóxido. O muchas veces un cuerpo extraño puede ser también, no por mal procedimiento, sino porque una señora se hizo un implante de mama y le pusieron silicona.
El médico no procedió mal. La paciente cree que está haciéndolo bien porque está pensando en su belleza, ¿no? Entonces, no le podríamos llamar mal procedimiento necesariamente. Lo que sí tenemos que grabar bien que el cuerpo extraño, como su nombre lo dice, pues extraño a nosotros, a lo que tenemos nosotros, y alrededor de este vamos a conseguir que se forme un cuadro inflamatorio en base de los linfocitos T. ¿Ya? Mejor dicho, en base de los macrófagos. Claro, obviamente mediado por linfocito T. Y este granuloma va a caracterizarse por la presencia, como lo hemos visto ahí en esta lámina, por la presencia de estas formaciones ovaladas con mucha célula, con mucho macrófago que están alrededor de este elemento extraño y que algunos se suman y hacen células gigantes. ¿Ya? Entonces, este es un tipo de inflamación crónica granulomatosa, el de cuerpo extraño. Pero también existen los granulomas inmunitarios. Y vamos a pedir a ver si nos puede aclarar a qué nos estamos refiriendo con, si lo llamamos a Brian Leonardo. ¿Podrás decirnos cuál es la diferencia entre el granuloma cuerpo extraño y el granuloma inmunitario? Sí, doctora. En los granulomas de cuerpo extraño, más que todo, como dijo la anterior compañera, son granulomas que se suelen formar en torno a materiales como de repente el talco, las suturas o fibras, otras fibras, o sea, componentes, como su nombre dice, extraños, o sea, que son externos al cuerpo, ¿no? Y los inmunitarios son causados o es una respuesta inmunitaria em, que mayormente, por ejemplo, se daría cuando no podemos eliminar o el cuerpo no es capaz de eliminar un microbio de repente persistente o un autoantígeno, ¿no? Es difícil de erradicar. Entonces, esa sería mi principal diferencia. Aparte de que, pues, en los granulomas inmunitarios, se tendría que sí o sí persistir o activar los linfocitos T, que no se hace en los granulomas de cuerpos extraños. Perfecto. Entonces, a diferencia del cuerpo extraño en el primero, en el segundo, o sea, en el inmunitario, vamos a tener un agente inductor bacteriano probablemente, ¿no? Un microbio o un autoanticuerpo. Esa es la diferencia. Un elemento que sea o un autoanticuerpo o un microbio para el inmunitario. Y para el a cuerpo extraño, como su nombre lo dice, un elemento extraño. Ya, generalmente son materiales inertes. Oro, metal, material sintético como la silicona, como el cadmio, el hilo, el talco. Muy bien. ¿Algo más que quisieran añadir acá antes de continuar? A ver, vamos a preguntar aquí a... Lenín Mauricio. Sí, doctor. ¿Qué me dices? ¿Quisieras añadirle algo para entenderlo mejor, para pasar a lo siguiente? Bueno, que la célula gigante, tipo, o sea, cuerpo extraño, Sí. También se le denomina célula gigante de Touton. Muy bien. Como dijo mis dos compañeros, es cuando es una célula que en vez de comerse una bacteria, prácticamente se ha comido
un resto de material quirúrgico Muy bien. en esos casos. Ujú. Y bueno, creo que en los otros tipos de granuloma, En los inmunitarios, ajá, creo que es un acúmulo de histocitos, si no me equivoco. en los dos hay histocitos. Ajá, donde estos histocitos, o sea, intentan presentar a la bacteria los linfocitos, pero no terminan de destruirlo. Por lo que, debido, digamos, a que en la pared de la bacteria tiene un componente de grasa, digamos, la cual es indestructible para estas enzimas de los histocitos, por lo que se van a quedar ahí adentro y van a provocar esa formación del granuloma, ¿no? Perfecto. Entonces, este tipo de inflamación crónica granulomatosa inmunitaria estaría, digamos, asociada a determinados patógenos específicos en los que el histocito es incapaz de fagocitarlo y de presentarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Creo que podríamos concluir con eso. Y entonces, tenemos ciertos patógenos que nos dan ciertas enfermedades que terminan en este tipo de inflamación crónica granulomatosa inmunitaria, como son la tuberculosis, la lepra, sífilis, arañazo del gato, sarcoidosis, enfermedad de Crohn. No nos olvidemos de esto, jóvenes. Entonces, por eso es que vamos a ver este tipo de enfermedades con necrosis gaseosa en la tuberculosis. La lepra no tiene necrosis gaseosa, pero sí tiene granuloma, la sífilis igual. Arañazo del gato más bien tiene granulomas con polimorfonucleares, con abscesitos. Y sarcoidosis no tiene necrosis, solo granulomas. La enfermedad de Crohn también. Vamos para matizar un poco, vamos a irnos a esta revista o este libro que me encanta mucho, que es el Patólogo Online, para ver un poquito de este tipo de granulomas. Vamos a buscar en colon vamos a buscar la enfermedad inflamatoria intestinal, que se manifiesta mediante dos cuadros histológicos, dos patologías que son el Crohn y la colitis ulcerativa. Podemos ver, por decir, colitis acá, de tipo indeterminado. Enfermedad inflamatoria intestinal. Y acá vemos estas granulomas. Estos son granulomas que se ven en el colon. ¿Ya? Acá no hay necrosis gaseosa, pero acá hay un granuloma que está formado en base de histocitos. Este componente nos está mostrando un componente inflamatorio de abundantes linfos, células plasmáticas. Y acá las flechitas nos muestran granulomas también, que no tienen necrosis. Igual acá, acá vemos un granuloma y acá vemos otro granuloma. Bueno, eso hace ver que es una enfermedad crónica porque la pared es bastante grande, mucho con hiperplasia, hipertrofia de la capa muscular. ¿En qué otra enfermedad hemos dicho que podemos ver granulomas? En la sarcoidosis. Vamos a buscar pulmón y ahí vamos a buscar sarcoidosis para ver granulomas. Entonces, lung y buscamos sarcoidosis. Algunas neumoconiosis también tienen granulomas.
Vamos a ver acá. Sarcoidosis. Acá tenemos a la sarcoidosis y vamos a ir a ver las figuritas. Para que vean que la sarcoidosis no solo afecta a los pulmones, sino también a los ganglios, al hígado, al hueso, a la piel. Vamos a ver granulomas. Esto es en un ganglio. La arquitectura está distorsionada por la presencia de estas formaciones ovaladas, que son los granulomas, y que vistos a mayor aumento no tienen necrosis, sino simplemente la presencia de estos histiocitos, estas células, esos fagocitos, muchas veces se le llaman histiocitos epitelioides, histiocitos antomatosos, le ponen diversos apelativos porque son grandecitos, algunos parecen células epiteliales. Entonces hemos visto claramente la morfología de los granulomas de la inflamación crónica. Ahora vamos a ver este tipo de enfermedad, ya les decía, autoinmune, que es la colitis linfocítica microscópica. Vamos a buscarla un poquito más para ampliar al respecto. Acá también. Colitis, ¿dónde la tengo? No es una colitis infecciosa, sino autoinmune. Bam, bam, bam. Colitis crónica. Acá hay una granulomatosa inespecífica, tal vez. Generalmente en hombres jóvenes, adultos, dice que en cuanto a la fisiopatología es multifactorial, hay una predisposición genética, también se ha visto influencia hormonal y autoinmunidad, y entonces se menciona el HLE de Q2, en fin, puede también haber mediadores que los inducen, como la presencia de la carbamazepina, que se usa para las convulsiones, los pacientes que tienen convulsiones, inhibidores de la bomba de protones, en fin, algunas medicaciones. Y entonces también se asocia a otras enfermedades autoinmunes como son la tiroiditis, la enfermedad celíaca, la psoriasis, diabetes mellitus autoinmune, la artritis reumatoide, pero vamos a ver un poco de la microscopía, y acá veo un infiltrado inflamatorio, predominantemente linfocítico, pero acá también hay un poco de mixto, un poco de eosinófilos, estos rojitos con su citoplasma granular de color rojo. Estos tienen histamina. Esta es la colitis linfocítica, que es autoinmune. Y ahí vemos a los linfocitos que se están metiendo en el epitelio para destruirlo. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Un linfocito. Voy a retroceder para ver mejor esto. Linfocitos, un histiocito, otro linfocito, linfocito,
Célula plasmática, parece una célula plasmática también. Otro linfo, linfocitos, predominantemente linfocitos. Acá también linfocito, 3, 4, 5, algunos histiocitos, eso principalmente. Entonces ya sabemos reconocer a un linfocito, diferenciarlo de una célula plasmática, ¿verdad? Un histiocito, este es un histiocito. Vamos a ver un poquito más de células plasmáticas. Esta es una laminita muy de bajo aumento. ¿Cuál? A ver, para ver más célula plasmática. No, esta no nos sirve. Bueno, vamos a ver. Lo cerré. A ver, vamos conversando con, si no se duerme, Paulita. Paula, Patricia, Ponce. Paulita, a ver, Sí, ¿qué bueno, le quieres añadir a todo esto? Está todo claro, ya sabes cuáles son los tipos, cuáles son los componentes, cuáles son las células. ¿Algún comentario que nos quieras hacer? A ver. No, pero creo que está todo claro. A veces cuando decimos que todo está claro es que de repente nos falta mucho. Vamos a seguir mirando figuritas entonces. Vamos a ver un poco de células del componente inflamatorio crónico. Ejemplo, en una colecistitis crónica. Vamos a ver acá. Tenemos esto. Necesito vérselos. Esto es un colecistitis crónica por presencia de esta bilis que está dando lugar a una hipertrofia de la capa muscular, una hiperplasia de la mucosa y obviamente los elementos que entran a tallar allí deben de ser linfocitos y células plasmáticas, pero quisiera verlas a mayor aumento para mostrarles a ustedes. Y no las puedo ver, ese es un acúmulo de linfocitos, por ejemplo, ¿no? A ver, quiero a mayor aumento. Quiero verlos a mayor aumento. No veo a mayor aumento en alguna inflamación crónica. José Elías Rivera. Josecito. Sí, doctora. A ver, coméntanos, ¿qué más podríamos añadir aquí? La cisticercosis, ¿por qué no hay síntomas? O sea, ¿hay inflamación o no en el cisticerco? Alrededor del cisticerco, por ejemplo, estos cisticercos cerebrales en el encéfalo, hay un componente inflamatorio crónico alrededor del cisticerco, de linfocitos. Vamos a ver una figurita de cisticerco en el sistema nervioso central. A ver, voy a buscar cisticercosis para mostrarles el cisticerco y luego el cuadro inflamatorio. Vamos a ver acá. Quistes, tumores, inflamaciones. A ver, ¿dónde está esto? Astrocitosis, no. Tumores embrionarios. Hemangioma, no, pues. Desórdenes. ¿Sí? Solo tengo tumores acá. Quistes. Sí, pues solo tengo tumores, no tengo otro tipo de patología acá. Tal vez solo he entrado tumores, no sé. Sí, pues solo he entrado tumor. O vamos a volver a buscar esto. Vamos a buscar el sistema nervioso central no tumoral.
acá, no tumoral. Ya. A ver. Acá debe estar cisticercosis. Tóxico, mira. Tengo aguda, crónica, HIV, esclerosante, sífilis, tuberculosis, Whipple, hongos. Y no encuentro. Ay, señor. Se me ir buscando. Oh, no puede ser. No puede ser. Infecciones crónicas, no. Lo está diferido, pero debe haber. Debe haber algo más. Sistema acá. Nuevamente buscando. Nos vamos a encaprichar con esto. Malformaciones, infecciones agudas, bacterianas, agudas virales, crónicas y subagudas. Infecciones por virus, esclerosante, sífilis, tuberculosis, Whipple, hongos, pero no nos habla de los cisticercos, qué pena. A ver, si no está más adelante. Demencia supervaginal. Ajá. Abscesos, enfermedad por monóxido de carbono, criptococo. Ay, ¿qué le pasa a esto? Ya. ¿Dónde está el cisticerco acá? No lo encuentro. Qué pena, no lo tengo. Pero el cisticerco da lugar a un fenómeno inflamatorio perilesional. Es decir, está el cisticerco encapsuladito y alrededor de ese vamos a encontrar un componente de linfocitos. Pero lamentablemente no les puedo mostrar la figurita porque no la han publicado, no la tenemos acá. Pero ¿por qué es asintomático? La cisticercosis no es asintomática. O sea, ¿no debería causar más daños con el componente inflamatorio? Por supuesto que causa daño, pero el cisticerco, el hecho de que sea pequeñito y que provoque una lesión muy focalizada, no quiere decir que no haya causado daño, porque fíjate que puede diseminarse, puede hacerse múltiple y va a provocar en el sistema nervioso central, si es que está alojado ahí, convulsiones. Por supuesto que va a dar sintomatología. A no ser que se calcifique esa sería una eventual evolución del cisticerco, pero siempre terminan dando sintomatología. Joven doctor, es así. Sí, da. Pero qué pena que no pueda mostrarles. Amebas, por ejemplo, sí hay. Pero acá, tenia solium, neurocisticercosis. Pero si estaba ahí. ¿Cómo no lo vimos? Ya. Vamos a ver. Ahí está. Infecciones por un gusano. Es lo que dice. Dice Taenia solium. Muy bien, este es el ciclo de la Taenia solium. Ahora la clasifica la Taenia solium dentro de la clase Cestodo de la familia Taenia y de la especie Solium. Muy bien. La neurocisticercosis tiene 3 síntomas principales: convulsiones, la hipertensión intracraneal y los disturbios psiquiátricos. Así que no es que no cause, sino que de repente habrán algunos casos que pasan desapercibidos. Bueno, veamos entonces cómo es la microscopía. Entonces la vamos a tener ahí. Dice que tenemos la tenia, el proglótido de la tenia tiene una característica, dice,
que protruye por su poro genital. Después dice, hay que tener cuidado con la tinta india que va a atravesar este poro genital. Dice que la tenia saginata mide 15 a 20 comparada, branches, ramas, o comparada con el tenia solium, que es más chica, que más dicen que tiene sus escólex, dice que tiene una capa, una caparazón, un shell, una cápsula gruesa, y que los huevos son indistinguibles de la solium versus las otras especies. Lástima que no tengamos figuras. Mala suerte. No tenemos figuritas. No tenemos fotitos. Me quedé con las ganas. Bueno. Entonces ya sabemos cómo es esta enfermedad de la neurocisticercosis que lo produce la tenia solium. Lamentablemente solo nos habla de la tenia, no nos está mencionando el componente inflamatorio que hay alrededor de la presencia de este parásito, y luego no tenemos fotos. Bueno, así es. A veces sucede eso. Oh, pendiente, también está pendiente. Quería mostrarles un absceso cerebral. No se puede. Para que vean y comparen la inflamación crónica respecto de la aguda. Vamos a ver acá, un criptococo tampoco. Pendiente, hay muchos pendientes. Ay, ay, ay. A ver. Encefalopatía crónica traumática. A ver si de repente encontramos acá. Esto. Fotitos. Ojalá. No. Mala suerte. No tengo fotitos del sistema nervioso central, muchas. Vamos a ver otro órgano para ver componente inflamatorio crónico y comparar con el agudo. Por ejemplo, ¿en qué órgano vamos a ver? Hemos visto colon, hemos visto... A ver, veamos estómago. Stomach. Veamos gastritis para ver las células. Acá tenemos una gastritis aguda y tenemos polimorfonucleares. Este es un abastonado, este es un segmentadito. También veo linfocitos, es decir, acá, además de los neutrófilos, vamos a tener otros elementos celulares, como para decir una gastritis crónica activa, reagudizada, pero mucho polimorfo nuclear como este, por ejemplo. Este es un abastonado, este es un polimorfo nuclear, abastonado, otro bastón, otro bastoncito, este bastón, son polimorfos nucleares abastonados, no son segmentados. Acá también otro abastonado, pero son polimorfos nucleares toditos. Este sí es un segmentadito. Entonces, el componente principal acá, el edema, las células que son polimorfonucleares. Vamos a pasar a la siguiente, a ver qué vemos. Bueno, hay una úlcera aguda. Entonces, vámonos a una crónica, una gastritis crónica, para ver su componente celular. Mala suerte. No hay fibrosis. Otra.
Una trófica tal vez. Atrófica. No, tampoco fotos. Tampoco hay fotos. ¿Qué hará? Lucina. Ya, esta habíamos visto. Bueno, vamos a ver un granulomatosa entonces. Acá, por ejemplo, una célula multinucleada gigante de tipo Langhans, ¿verdad? Jóvenes. Hola. Sí, doctora. Una Sí, Langhans. doctora. Entonces, esta es una enfermedad granulomatosa, una gastritis crónica granulomatosa con su célula multinucleada Langhans, ¿ya? A ver, ¿me pueden decir qué célula es esta? La que estoy señalando en el puntero. A ver, Marianita. ¿Hay linfocito o no? Muy bien, un linfocito. Un linfocito. Voy a señalar otra celulita y a ver si alguien me dice qué cosa es. Esta célula que se la ve pálida, grandecita, larguita. ¿Quién me lo quiere decir? Paula, Paulita. Voy a tener que llamar porque si no se me duermen. Se me están durmiendo, jóvenes, no puede ser. No. ¿Sí? ¿Qué? Dime. Uy, histiocito, bravo. Este otro. ¿Y este otro? También histiocitos. Histiocito este. Las más grandes, las células más grandes son los histiocitos. Son células grandes los histiocitos. Este, palidón. Este otro también. A diferencia de estos redonditos, bueno, medios larguitos acá ya, son linfos. Este es un linfo, este es otro linfo, el linfocito, histiocito. ¿Listo? ¿Se puede diferenciar una célula de la otra o no? A ver, jóvenes. La intención de mostrarles esto es que ustedes reconozcan las células, por favor. No tienen el microscopio, entonces procuren no dormirse, no se sientan tan cansados. Acá yo no les puedo mostrar bien claramente, entonces por eso busco figuritas para que ustedes puedan reconocer células. Y yo sigo buscando para que sigan aprendiendo. Voy a mostrar otra eosinofílica para que reconozcan un eosinófilo. Pero si se duermen, se lo pierden, jóvenes. Se lo pierden. Esta es una gastritis eosinofílica. Fíjense cómo son los eosinófilos. Un citoplasma rojito con mucho gránulo. Ahora sí voy a preguntar, y ya sobre nota. A ver, vamos, perdón. Vamos, voy a preguntar a Madonna. Madonita, ¿me quieres decir, por favor, cuál es esta es, ya, qué elementos tiene el gránulo del eosinófilo? ¿Qué sustancias tienen los eosinófilos? ¿Aló? ¿Madonita? No. ¿Qué tiene? Inmunoglobulinas. No. Las inmunoglobulinas las tienen los linfos B. Los eosinófilos tienen histamina. ¿Ya, bonita? Ya, eso. Entendí con lo de cómo median respuestas de hipersensibilidad y parasitosis. Sí.
participan en las respuestas de hipersensibilidad. Entonces, en este mismo campo, tú misma, Madonna, me vas a decir qué célula voy a señalar. Ejemplo acá, a ver, vamos. Esta, ¿qué será? Un linfocito. Muy bien, muy bien. Voy a preguntar a esta célula, esta otra célula, a ver, me va a decir, ¿quién? Me lo va a decir Camilita. Camilita, me vas a decir qué célula estoy señalando acá. Voy a señalar a la célula, acá está, esta. Camilita, ¿estás? Sí, sí, doctora. A ver, dime, ¿qué célula he señalado, Camilita? ¿Qué célula es esta? Mira su citoplasma. El núcleo es excéntrico. ¿Te parece a esta que está acá arriba? ¿Qué célula es esa? Y se parece a esta que está acá. ¿Podría ser una plasmática? Perfecto, me da gusto. Esta es una plasmática igual que esa. Por favor, todos pongan interés. Estamos esforzándonos en querer dar una clase que les sirva. Es una célula plasmática, otra célula plasmática, ¿ya? Para que reconozcan, es célula plasmática, esta también. Este es un fibroblasto, este es un polimorfo nuclear, este es un eosinófilo, este es un histiocito, célula plasmática, otra célula plasmática, linfocito. ¿Está claro? ¿Todos están mirando esto? Sí, doctora. Ya. Sí, Entonces, Sí, doctora. voy a seguir preguntando a Luis Fernando. Luis Fernando, ¿me vas a decir qué célula estoy señalando acá? Vamos, ¿dónde tengo acá? Ya, esta. Doctora, sí, no logro ver. ¿No logras ver esa? No logro ver el cursor. Ah, ya lo vi. Esa sería. ¿Qué sería? ¿Un qué? Eosinófilo, doctora. Perfecto, perfecto, muy bien, me alegra. Tú mismo vas a decir qué célula es esta. Doctora, un linfocito. Muy bien, muy bien. Un linfocito, algo grandecito, está activado ese linfocito, por eso sí está grandecito. Tú mismo, esta. Célula plasmática, doctora. Muy bien, O un yo creo que sí. histocito. Sí, muy bien. Y este será un polimorfo nuclear, ¿no? Sí, Muy sí, bien. doctora. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo, sí, nos vale la pena, vale la pena. Ahora, ya que hemos reconocido a los tipos de células, los tipos de inflamación aguda, luego hemos hablado de las inflamaciones crónicas, vamos a continuar con nuestra práctica. Vamos a continuar porque creo que me han entendido todo. En esta fotito vamos a ver un cuadro de inflamación aguda con absedación, ¿ya? Este es un amartoma. No estamos en la clase de amartoma, pero para mencionar, es una lesión caracterizada por la presencia de diferentes tejidos maduros, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un amartoma biliar, vamos a tener componente de vía biliar, probablemente por ahí estos mismos deformados, un poco de también músculo, tejido maduro como hasta hueso, ya, pero acá lo importante que nos quieren mostrar es una inflamación con neutrófilos, un absceso, nos dicen acá. Y eso es lo que vemos aquí en el centro del campo. Esto casi es una necrosis. ¿De qué tipo? Acá está. Esta es una necrosis de tipo licuefactiva. Acá el absceso está representado por polimorfo nuclear, células muertas, detrito celular, eso es pus. En cambio acá hay un componente inflamatorio crónico.
En esta enfermedad que además de componente inflamatorio crónico, encontramos este absceso, deberíamos de decir tal cosa, por decir colecistitis crónica reagudizada con microabscesos. Este es el absceso. Acá también lo veo al absceso. Este espacio casi vacío, representado por tejido muerto, que no se reconoce. Acá, colonias de bacterias y elementos de la inflamación aguda. Lo mismo se ve en el caso de un amnios. Es el caso el amnios, acuérdense, nace en la placenta, envuelve al niño, y cuando la madre está para dar a luz, pocas horas antes o un día, se puede infectar por una bacteria, por un virus, y nace el niño infectado. Y el amnios está con un componente inflamatorio agudo. Y podemos reconocer acá a con sus polimorfonucleares, ya que en su mayoría son abastonados. Y acá está de mayor aumento, un abastonado, acá ya un segmentado, otro segmentado, un polimorfo segmentado, otro segmentado también acá. Entonces, y también esta placenta o este niño traía, además de una amnionitis aguda, una funicitis aguda. Quiere decir que el cordón también estaba inflamado. Y acá vemos que esta es una vena, una de las venas que tiene este cordón umbilical, y rodeado de mucho componente inflamatorio agudo, edema y polimorfonucleares que están por todo lado. Entonces, estamos reconociendo componentes inflamatorios de la inflamación aguda y de la crónica. Bueno, hasta acá, jóvenes, preguntas, intervenciones. Si no me preguntan, yo voy a preguntar. A ver, vamos a ver acá. A Derly Eduardo. Derly Eduardo. Sí, doctora. A ver, vamos. Te voy a preguntar algunas cositas, ya lo hemos dicho, para repasar. En la inflamación crónica, además de todos los elementos celulares que hemos visto, ya se caracterizan porque no todos los microbios van a dar lugar a esta respuesta. Hay algunos, como mencionó tu compañero, que tenía en la pared un tipo de elemento graso que desencadenaba en nuestro organismo una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, hay que recordar esto. Y el infiltrado celular siempre se va a caracterizar por... ¿Podrías decirnos cuáles son las células entonces de la inflamación crónica? Sí, doctor. ¿Cuáles son? Aparte de las, bueno, de los monocitos, prófagos, también hay bastantes linfocitos también. Muy bien. ¿Qué otras cosas más vamos a ver? Linfocitos, monocitos. Hay una célula que les he mostrado y les he hecho ver bastante. Por favor, menciónala. La célula plasmática. ¿Has visto la célula plasmática, joven? Sí, tenía el núcleo en la periferia. El excéntrico, ¿no? Muy bien. Las citocinas que participan en la inflamación crónica son diferentes a las de la aguda. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas cuáles eran? Sí, doctor. También habían quimiaquinas, pero eso era en la inflamación aguda. En la inflamación crónica no había. En la inflamación crónica
predominaba la interleucina 12, que era mediada por los macrófagos. También el factor el interferón gamma, estaban mediados por los linfocitos T. Y estos iban a activar los macrófagos, ¿no? También está la interleucina 17. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, José Elías Rivera, ¿puedes, José Elías? Sí, doctora. ¿Algo quisieras añadirle a esto? Porque fíjate, estamos terminando y ya estamos repasando un poco y estamos encontrando las diferencias entre la inflamación aguda, la crónica, en cuanto a la participación de las interleucinas, a las células, a los aspectos morfológicos de cada una de ellas. ¿Algo más quisieras añadir acá? No, la verdad que no, doctora, no sabría qué añadir. Ya, una vez que hemos pasado por la inflamación aguda y hemos visto cómo puede evolucionar y se va a la cronicidad, también puede curarse, ¿no es cierto? ¿Quieres hablarnos un poco de eso? De la regeneración, de la cicatrización. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos, José Elías. Que en la regeneración puede haber pasaje de fibrina y va a causar fibrosis. Sí, Tenemos dos tipos de reparación. Uno es por la regeneración y otro es por la cicatrización. ¿Cuál es la diferencia de la una versus la otra? Que en una hay resolución completa de la inflamación del problema y en la cicatrización hay fibrosis con moléculas de fibrina. Muy bien, entonces en la regeneración vamos a tener la presencia de la proliferación celular que va a reparar ese tejido y va a volver a la normalidad casi, sin dejar cicatriz, ¿no es cierto? Cierto. Esa es la diferencia de la una versus la otra, porque en la otra sí va a haber cicatriz, ¿no? Entonces, cuando se regenera, simplemente el tejido muerto es eliminado por los macrófagos. Obviamente, estos tipos de regeneración deben de hacerse pues con un cuadro inflamatorio no muy severo, no muy amplio, no muy largo, ¿no? Entonces, el tejido va a regenerarse de una manera que no deje huella y simplemente vamos a tener que esté replicándose, que entre en el ciclo celular y que lo repare en su totalidad. A diferencia de la cicatrización, ¿no? Que va a evocar, va a estimular al fibroblasto que va a soltar a su colágena, porque la cicatrización se hace en base principalmente de la colágena, ¿no? ¿Y quién es el factor de crecimiento? Fibroblástico beta, el que de alguna manera es un agente fibrogenético, favorece, estimula este tipo de reparación. ¿Sí, no es cierto, José Elías? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta o todo está claro? No tendría preguntas, doctora. Por favor, ¿alguien más quiere añadir? ¿Alguien quiere preguntar? Marianita, ¿cómo estamos? Bien, doctora. ¿Todo está claro? ¿Podemos salir de clases diciendo hemos aprendido a diferenciar la inflamación aguda de la crónica, las fases de la aguda, los tipos de la aguda, los tipos de la crónica, los elementos celulares de una versus la otra? ¿Podemos decir eso? Sí. Ok. Entonces, la clase de hoy día quedó terminada y vamos a despedirnos esperando que ya podamos entregar nuestras guías. Yo no sé si alguien